Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Hoy seguimos tercera clase del tema de creencia islámica con el asunto de conocer a Dios, según de filosofía, misticismo y todas las enseñanzas islámicas, ¿sí? Según de enseñanzas coránicas, según de narraciones de profeta y Ahlul Bayt, la pasada con ellos. Bueno, ya hoy queremos empezar. En primeras clases hablamos sobre introducción de conocer a Dios. Hablamos sobre unos temas básicos de ese tema, de conocer a Dios. Ahora queremos empezar con un argumento que normalmente en los libros de la filosofía utilizan de ese argumento en últimas partes de ese tema, como último argumento. Pero yo al revés, en esta clase, porque sé que ustedes que están en esta clase tienen mucho conocimiento y un pensamiento muy brillante, entonces pueden entenderlo, aunque un poco necesita pensar y reflexionar ese argumento, que se llama argumento de Siddiqin, Burhan al-Siddiqin. Burhan al-Siddiqin es como argumento de los veraces. Hay dos tipos de argumentos en filosofía islámica sobre conocer a Dios. Algunos de estos argumentos que utilizan de defectos para conocer a causa, ¿sí? A efectos para conocer a causa. Pero en este argumento es al revés. Nosotros usamos de causa para conocer a efecto. Los efectos son todas las criaturas, que nosotros a través de esos efectos, a través de criaturas, ya sabemos que ellos tienen un creador. Pero en este argumento todo es al revés. Nosotros queremos conocer a Dios a través de sí mismo. Imam Sajjad alayhi salam en una súplica dice: Elahi, beka araftuk. Dice que, oh Señor, yo a través de ti te conozco. Quiere decir, bueno, antes de decir argumento, explicarlo, ¿qué quiere decir ese argumento? Al final quiere decir eso, que Dios es tan obvio, ¿sí? Es tan claro que no podemos negarlo. Dios existe. Si observamos con una mirada profunda, vemos todo lo que existe tiene presencia de Dios. Dios no está separado de nada, de nadie. Dios existe, lo vemos. Pero hay un filósofo famoso que se llama Sohrawardi. Dice que la presencia de Dios es como la presencia del sol en un día soleado, que cuando es tan brillando, ¿sí? Ya no podemos verlo, no podemos ver al sol, porque es tan fuerte su luz, que está iluminado, tan iluminado que no podemos verlo. La presencia de Dios es así. Entonces, en este argumento, nosotros queremos conocer a Dios a través del ser absoluto, a través de existencia absoluta. En primer paso, hay que aceptar eso, que hay una existencia. En la filosofía occidental antigua rechazaban algunos filósofos que en verdad no eran filósofos, eran como se dice, sufistas, ¿sí? Sufistas decían que no existe ninguna existencia. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que decimos es como una infección, ¿sí? No es real. Es lo que está pasando en nuestra mente. Así pensamos que existen todas las cosas. Pero la filosofía real rechaza esto. Dice que nosotros existimos. Ahora estamos. Y sentimos eso, que estamos. Avicena, que es un filósofo musulmán, dice para esas personas que rechazan la realidad,
hay que golpearlo. Cuando tú te golpeas a ellos, ¿sí? Ya no pueden rechazarlo. Dice que ya, de verdad existe algo. Porque el dolor es una existencia que nosotros lo sentimos. El dolor es una existencia también. Cuando tú golpeas a esas personas, dicen, no pueden rechazarlo. ¿Pero qué es esa existencia? Esa existencia es una existencia absoluta e infinita. No tiene ningún límite. Es infinita y existe. Bueno, todo que ahora solo lo vemos es como los materiales. Pensamos que todo el mundo solo son esas materiales. Bueno, no hay problema. Pero ¿dónde es la límite de esas materiales? ¿Dónde es la límite de planetas? Aún no podían descubrirlo, que de verdad ese mundo que nosotros estamos como un punto muy, 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 muy pequeño. ¿Sí? Si ahora volamos y después de eso estamos sobre esa habitación, somos muy pequeños. Si volamos más, vamos afuera de tierra, ya no podemos vernos, no somos nada. Imagínate que ya con esos planetas que aún no podían descubrirlo, ¿quiénes somos nosotros? No somos como un punto. La Tierra no es como un punto en todas esas planetas, en todas esas galaxias. Bueno, no importa eso. Entonces, según de filosofía, esa existencia es infinita y es absoluta. Nosotros decimos que esa existencia, toda esa existencia infinita y absoluta, es creador del mundo. Mire, es un argumento muy fácil. Y es muy profundo, de verdad necesita pensar mucho. Según de ese argumento, no hay ninguna inexistencia. Todo que lo vemos es existencia, todo lo que vemos. La existencia no necesita condiciones para ser. No necesita a nada y nadie, ¿sí? La existencia absoluta no necesita a nadie. No necesita a ninguna causa. ¿Por qué? Porque Él es necesario. Él es el ser necesario, esa existencia. Esa existencia es infinita, no tiene límite. Esta existencia es la existencia necesaria. Bueno, mire, por ejemplo, si queremos dar un ejemplo, entonces, si así decimos que hay una existencia absoluta, infinita, que no tiene ningún límite. Entonces, ¿qué es la relación entre criaturas con esa existencia? Entre todos los existencias con esa existencia absoluta, con esa existencia pura, ¿sí? ¿Qué es la relación entre ellos? Nosotros vemos que cada nosotros somos un ser, ¿sí? Existemos, estamos en este mundo. Por favor, dame atención. Yo sé que esos temas un poco complicados son temas filosóficos, ¿sí? Necesita pensar, a reflexionar. A veces unos días solo tienen que pensar sobre estos. Poco a poco después vemos que sí, es muy profundo y es muy correcto. Yo por primera vez que vi ese argumento pensaba que no es argumento, pensaba que son unas palabras de un profeta que dice, pero no, cuando pensé más vi que es un argumento muy profundo de verdad. Si nosotros imaginamos todo el ser de una vez en nuestra mente, vemos que no es posible que ese ser es limitado, no es posible. El intelecto no acepta esto. El intelecto rechaza esto, que ese ser absoluto sea limitado. No es posible. Si queremos dar un ejemplo para entenderlo mejor, ese argumento, bueno, usamos de ejemplo del mar y las olas. Cuando estamos en la mitad del mar, ¿sí? Todo lo que vemos es el mar, ¿sí?
No vemos a ninguna costa tampoco. Todo lo que vemos es agua, agua del mar. Ese mar infinito es el ser necesario, es existencia necesaria, es el ser absoluto que no tiene ningún límite. Pero otras criaturas, otros seres, que nosotros somos unos de estos seres, los planetas también son otros seres de esa existencia absoluta e infinita, son como las olas. Todas las olas, la relación entre nosotros y nuestro Creador, nuestro Señor, que es Dios. Al final dijimos Dios, ¿sí? En principio, primera parte, decimos que eso es un ser necesario. En filosofía islámica se dice wajibul wujud, ser necesario, ¿sí? Y nosotros somos como contingentes. Contingente que lo usamos en otro argumento. Después hablamos sobre otros argumentos también. Que nosotros, todos nosotros somos como estas olas. Ola del mar y mar. Las olas del mar son una cosa nueva o son de mar. Dígame por favor. ¿Son de mar o son una cosa nuevas? Son de mar, ¿sí? Pero cada una de esas olas tiene una manifiesta, ¿sí? Algunas de esas olas son más altas, algunas son más bajas. Cada uno tiene una manifiesta. Pero ninguno de ellos no están separados del mar, están conectados con el mar. Y cuando estas olas se levantan, a ellos decimos ola, tiene un nombre, tiene una personalidad, ¿sí? Es una cosa especial. Entonces, el mar no es ola, pero no está separada de ola. Y las olas no son mar, pero no están separadas del mar. La relación entre nosotros y Dios es así. Mire, Corán explica todo eso en una aleya muy corta. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Somos de Dios y regresamos hacia Dios o a Dios. Somos de Dios es como la ola que se levanta y después regresa. Toda la vida nuestra es como la vida de una ola. Una ola, su edad es casi un minuto, al máximo, ¿sí? 20 segundos, 10 segundos, 2 segundos, regresa muy rápido. Y la vida de los seres humanos es así. La vida de todos los seres es así. Es como la vida de una ola. Pero nosotros pensamos que 90 años de edad es mucho, 80 años es mucho. No, pasa muy rápido. No importa eso. Aquí no es la clase de la moralidad, es la clase de creencia. Pero al final, ¿qué queremos decir? En esa aleya dice, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Algunos lo traducen muy mal, dicen nosotros venimos de Dios y regresamos a Dios. Pero no dice, Inna lillah. Nosotros somos de Dios. En otra aleya dice, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Yo soplé de mi ruh, de mi alma en ella o en ello, en él. Entonces, todos nosotros tenemos un aspecto espiritual de Dios y un aspecto material. Y ese aspecto material también es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Porque en esta existencia absoluta, en este ser absoluto, en este ser puro, en este ser genuino también podemos decir que ese ser es un ser genuino y otros seres no son genuinos. El ser de la ola no es genuino. El ser del mar sí es genuino, ¿sí? Es principal. El ser de todo el mar, cuando vemos a todo el mar en una imaginación, ¿sí? Por favor, imaginamos a todo el mar, no a una parte del mar. Cuando vemos a todo el mar, imaginamos a todo el mar, ¿sí? Eso tiene una existencia muy grande que no podemos imaginar que dónde está su límite.
Todo que viene en nuestra mente es un mar grande, ¿sí? Pero las olas, ¿cómo son? No, las olas no tienen una existencia pura, no tienen una existencia genuina. Su existencia es una existencia dependiente, no es independiente. Entonces, la existencia de esa existencia absoluta y genuina es una existencia independiente porque su ser es necesario. Si no había el mar, no había las olas, ¿sí? Las olas para su ser necesitan a ese mar. Porque Él es necesario, es el ser necesario, las olas también pueden tener una manifiesta. Pueden salir de esto y regresar a Él. Bueno, este argumento de los veraces que yo dije al inicio de la clase, que normalmente lo utilizan los filósofos como último argumento, pero yo al revés. Yo creo que la gente hoy en día de verdad sabe muchas cosas y entienden muchas cosas, pero necesitan a una cosa importante, a pensar, a dejar un tiempo para pensar, para reflexionar. En el transcurso del día tenemos mucho tiempo, que al menos 5 minutos podemos pensar sobre estos temas. De verdad, después de las clases de creencias, si damos mucha atención, si pensamos sobre que lo aprendemos acá, si practicamos bastante sobre esos argumentos, después de un momento vemos que nuestras oraciones son diferentes. Con las oraciones tenemos más presencia, sentimos más la presencia de Dios, porque ya tenemos otra definición sobre Dios, ¿sí? En nuestra mente tenemos otra imagen sobre Dios, sobre nuestro Creador. Cuando conocemos a Dios con argumento, tiene otro valor ese conocimiento. Por eso también las oraciones son diferentes. Ya tú cuando estás en la oración y sabes que en ningún momento estás separado de Dios. Dios no está en cielo. Ya después de estos conocimientos tú sabes que Dios no está en cielo. Dios no está sobre su trono. No. Ya entiendes mejor esa aleya coránica que dice, Jehová ma'akum aynama kuntum. Él está con nosotros, con ustedes, donde quieran que están. Tú, en cualquier parte del mundo que está, en cualquier parte del espacio que está, en tu sueño o cuando estás despierto, no importa. Dios siempre está con nosotros, no está separado de nosotros, no estamos separados nosotros de Dios. Pero eso no significa que nosotros somos Dios o Dios es nosotros. No, Imam Ali alayhi salam tiene una palabra muy hermosa. Dice, dakhilun fil ashya la bil mumazaja wa kharijun anha la bil muzayala. ¿Qué significa eso? Dice que Dios está dentro de todas las cosas, pero no es pegado a ellos. No es una parte de ellos. Y está fuera de todas las cosas, pero no está separado de ellos. Mejor dicho, que lo dice el Corán. Mire que después de saber esos argumentos, entendemos argumentos coránicos. Que dice, Wallahu ala kulli shay'in muhit. Dios los abarca a todas las cosas. Abarca su presencia. Su presencia es ciencia, conocimiento, conciencia. Su presencia es el poder. Su presencia es vivir. Ahora un poco hablamos sobre características de ese argumento. Después decimos una narración de Imam Hussein, inshallah. En otra clase
hablamos sobre 2 argumentos más que en la clase anterior dijimos que hay muchos argumentos, más de 7 argumentos. Pero nosotros en esta clase solo hablamos sobre 3 de esos argumentos que son más importantes que otros. Y con esos 3 ya es suficiente conocer a Dios intelectualmente. En otra clase, después de terminar de hablar sobre todos los argumentos, inshallah comparamos todos los argumentos juntos. ¿Qué es beneficio de ese argumento? ¿Qué es argumento de los veraces? En argumento de los veraces, nosotros de una vez entendemos eso, que Dios es único, infinito y absoluto. Y existe. Pero con algunos argumentos, como argumentos del orden, que en otra clase queremos hablar sobre ese argumento, solo entendemos que Dios existe, no más. Con el argumento del orden no podemos decir que Dios es único. No podemos decir que Dios es absoluto. Con el argumento de contingente y del ser necesario, solo podemos decir que Dios existe y es único, pero no podemos decir que es infinito. No podemos decir que es absoluto. Pero con ese argumento de los veraces, que abarca todas las cosas, podemos decir Dios es único, absoluto, infinito. Ahora vamos a ver. Dice que nosotros conocemos a Dios primero. Primera característica de ese argumento de los veraces. Conocemos a Dios por la realidad de la existencia. Hay una existencia real. La existencia no es una cosa virtual, no es una cosa mental. Algunos filósofos occidentales que aún dicen que la existencia es una cosa mental, ellos no saben que la mente también tiene una existencia. Entonces, la existencia de la mente, ¿cómo es? ¿También es mental? No, la mente existe. Si no existía, ¿cómo entendemos las cosas? Por la existencia de mente podemos aprender muchas cosas. Bueno, conocemos a Dios por la realidad de la existencia. Después, segundo, hay una verdad y realidad infinita. Tercera, es una realidad absoluta, única y viva. Esa existencia es viva, ¿sí? Toda la existencia es viva. Por eso, en todas las cosas que existen, nosotros, según de filosofía islámica, según de creencia islámica y coránica, decimos que este flor que no es un flor natural, decimos eso también entiende. Todas las cosas que están alrededor de nosotros entienden, tienen un sentido. Las piedras también tienen sentido, la tierra tiene sentido, toda la naturaleza tiene sentido. No es que solo los animales tienen sentido, no, las plantas también tienen sentido. Piedras, tierra, aire, todo tienen sentido. ¿Por qué ahora la tierra no se encuentra bien? La naturaleza, se dañó mucho a la naturaleza. Porque esa naturaleza entiende muchas cosas. ¿Por qué? Porque todos los seres dependientes como nosotros, como tierra, como planetas, todo esto están en la existencia absoluta y viva que es Dios, que es nuestro creador. Porque todos estos seres tienen relación con este ser absoluto. Los seres humanos piensan que solo ellos tienen relación con el Señor, con Dios. No, todos los seres, porque todos los seres son de Dios y regresan hacia Dios. Siempre, si queremos entender estas cosas mejor, vamos a ver el ejemplo del mar y de las olas. Todos los seres son como las olas, no solo los seres humanos. Todos los seres, todos los animales, todo lo que existe en este mundo, también un átomo, ¿sí? Un átomo pequeño que no lo vemos. Todo.
Bueno, cuarto, otros seres se ramifican a partir de él. ¿De quién? Del ser absoluto. Las criaturas son inseparables de él. Otro, él no es ninguna de estas criaturas, pero no está separado de ellos. Y al revés, ellos no están separados de él. Porque es la realidad absoluto, genuino y puro, entonces otros seres no están separados de él. Y su conocimiento los abarca todos. Y al final, otro ejemplo, si queremos ver la relación entre este ser absoluto con otros seres, un ejemplo claro que siempre está con nosotros, ¿quién es? Somos nosotros. Nosotros tenemos un cuerpo. Ese cuerpo tiene una cabeza, 2 manos, 2 pies, 2 ojos, 2 orejas, mucha cosa al dentro, corazón, estómago, cerebro, muchas cosas. Todo esto es una sistema única, ¿sí? Nosotros somos una sistema única, ¿sí? Ese mano, si lo cortan y lo arrojan, ¿qué decimos nosotros? Yo digo, mano mío, ¿sí? Pie mío, mi pie, mi ojo, mi oreja, mi corazón. Todo eso está en una sistema única. Todo el sistema del mundo, de la existencia, mejor dicho, no digamos del mundo, porque cuando decimos mundo, todo imaginan ese mundo material. Todo el sistema de la existencia absoluta es como este ser, que es como imaginamos que es como un cuerpo, no decimos que es un cuerpo, no queremos decir que es corporal, no, así imaginamos para entenderlo mejor, que esa existencia absoluta es como ese cuerpo, que todos los seres son como miembros de ese cuerpo, como manos, como ojos, orejas, pies, corazón, cerebro, estómago, como esto. Entonces, por favor, sobre estos temas dejamos un tiempo para pensar y reflexionar. Al final decimos que este ser es perfecto, completo, puro, genuino, único, poderoso, vivo, infinito y sabio. Él es sabio absoluto. Él es todo conocimiento. Él es todo poder. Él es toda vida. Él es todo. Él es todo. Y nosotros podemos decir que no somos nadie. Todos nosotros somos dependientes de Él. Bueno, se quedó una narración de Imam Hussein alayhi salam que solo quiero leerlo muy rápido porque se demoró mucho esta clase. Dice él, Dios, es la esencia de todas las cosas. Por favor, con mucha atención escuchan. Él es la esencia de todas las cosas. Existe, pero no con una existencia limitada por ellos. Está separado de las cosas, pero no con una separación que implique ausencia o alejamiento de ellas. Esta palabra de Imam Hussein alayhi salam, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Dios está presente en todo sin estar contenido en nada. Está más allá de toda la creación, pero no está ausente de ella. Tercero, su creación no significa mezcla y su lejanía no implica separación real. Inshallah, en otra clase explicamos más sobre la narración de Imam Hussein y hablamos sobre 2 argumentos más
sobre conocer a Dios y al final queremos corresponder todos los argumentos filosóficos con leyes coránicas. Y al final hay otra clase también que se habla sobre características, atributos de Dios. Ya después, inshallah, empezamos a la clase de profecía y después imamato. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على محمد وعلى Gracias, hermano. Estar con Ahlul Bayt lo mantiene uno actualizado. Gracias, hermano. Podemos